Ministerio de Educación. Buenos días con todos ustedes. Mi nombre es Víctor Ingaranda, soy abogado coordinador de la Dirección de Apoyo a la Gestión Educativa Descentralizada del Ministerio de Educación. En esta ocasión les presento el saludo de la directora, la señora Graciela Nora Díaz Dueñas, directora de la Dirección de Apoyo a la Gestión Educativa Descentralizada. Y en esta oportunidad nos vamos a dirigir a todas las direcciones regionales de educación y a las unidades de gestión educativas locales que están enlazadas en el sistema para poder conversar sobre temas de la ley de transparencia y acceso a la información pública. Es un tema sumamente importante en que todos ustedes deben estar lo suficientemente informados y enterados, y nosotros queremos recabar de parte de ustedes todas las preguntas que sean necesarias para poder formular la casuística correspondiente a fin de enriquecer el trabajo que tenemos en este momento en ciernes para cada uno de ustedes y estén lo suficientemente implementados y actuemos de acuerdo a todo el proceso administrativo que corresponde respecto a la información que debemos alcanzar a todos los usuarios que nos requieran. En ese sentido, expresamos el saludo a cada uno de ustedes, la bienvenida, y bueno, a continuación va a hacer uso de la exposición la doctora Elba de Jesús Arista Tacuri, abogada de la Dirección de Apoyo a la Gestión Educativa Descentralizada, quien va a tratar temas importantes sobre la ley de transparencia, y luego con mi persona. Para ello vamos a hacer una pequeña breve pausa a efectos de dar la participación de la doctora Elba de Jesús. Bien, gracias. Buenos días, directores regionales, directores de UGELes, especialistas contratados del procedimiento administrativo disciplinario a nivel de regiones. En esta oportunidad, mi nombre es Elba de Jesús Arista Tacuri y me ha tocado ver la parte de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el doctor que me antecedió. Bien, amigos, antemano le agradezco también la participación, el estar puntualmente conectados, y esperemos que esto sea de mucho agrado para ustedes, y al final de la exposición estaremos nosotros absorbiendo las dudas y consultas que ustedes tienen. Bien. Vamos a empezar con la base normativa, que es la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y que es aprobado por el Decreto Supremo la 043 de 2003. Bien, esta ley ha sido modificada en algunos artículos, en realidad son 10 artículos, del 2 a 5, 6, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, la primera disposición transitoria, así como la complementaria y final, así también como la agregación de algunos artículos como es el 15A y el 15B, que posteriormente le vamos a explicar. Esto se refiere a las excepciones. Asimismo, también está comprendido con alguna del texto único ordenado, concordancia que tiene que ver con la Ley 2744, Ley de Procedimiento Administrativo General. Tenemos también el Decreto Supremo, la 072-2003, que fue modificado por el Decreto Supremo, la 070-2013. Tenemos el Decreto Legislativo, la 1246, que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa, así como el Decreto Legislativo 1353, que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y también tenemos que mediante esta ley se ha modificado o se ha aclarado algunos artículos de la competencia con una fe de ratas que fue el 12 de enero del 2017. Finalmente tenemos el Decreto Supremo la 019-2017 y el Decreto Supremo la 011 del 2018, en la que modifica varios artículos del reglamento del Decreto Legislativo 1353. Bien, tenemos el alcance de la ley, el artículo 1, en la que la finalidad de la ley 27806 es la transparencia de los actos del Estado y el derecho fundamental de toda persona, sea natural o jurídica.
En este caso se refiere al acceso que debe tener toda persona en cuanto a la información que se encuentre en las entidades públicas. Esta ley está vigente desde 2003. De acuerdo a la sentencia del Tribunal Constitucional, la 1542, se denomina dos factores muy importantes en cuanto al acceso a la información. Esto se refiere al derecho que le asiste a toda persona de solicitar y recibir información de cualquier entidad. Así también que es la obligación de toda entidad pública de dar información al que lo solicite, en este caso al ciudadano, salvo, excepto las excepciones que más adelante se les irá explicando. Estas dos modalidades o estas dos formas que nos dice la sentencia constitucional es un derecho fundamental que va a favorecer a todo ciudadano, a todo participante, comunidad, etcétera, que lo solicite. En el procedimiento administrativo de acceso a la información tenemos un conjunto de actos y diligencias vinculadas entre sí que van a ser tramitados a las entidades públicas, a través de la cual toda persona en el ejercicio de su función del derecho que le compete tiene la atribución de solicitar en el momento que crea pertinente, de acuerdo a los plazos que te estipula la norma de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Nosotros vamos a determinar el solicitante como sujeto activo, que puede ser persona natural o jurídica, peruanos y extranjeros, así como cualquier persona que lo pueda solicitar mediante la norma que lo estipula. En las entidades de la administración pública, esto se encuentra en el artículo 2 de la ley, vamos a llamarle sujeto pasivo. Esto se refiere a toda entidad pública que están obligadas de dar la información que se les solicite. Esto tiene concordancia con el artículo 1 del título preliminar del texto único ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, en la cual te dice que el Poder Ejecutivo, incluyendo los ministerios y organismos públicos descentralizados, así como el Poder Legislativo, Judicial, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, así como los organismos a los que la Constitución Política del Perú les confiere la ley que les confiere la autonomía. En los sujetos pasivos tenemos las entidades obligadas, además de dar la información bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o ejerzan función administrativa. Hay un comentario del Tribunal Constitucional que ha hecho precisiones señalando que se trata, en este caso, cuando hablamos de las entidades privadas, hace hincapié de que se puede tratar de las notarías públicas, colegios profesionales, tenemos la Caja del Pescador, universidades privadas y empresas de transporte aéreo. El artículo 3 nos señala el principio de publicidad, en que se refiere que toda actividad y disposición de las entidades deben de estar sometidas al principio de publicidad, en las cuales tenemos lo siguiente. Primero, que toda información que posee el Estado se presume pública, salvo las excepciones expresas. El Estado tiene la obligación de entregar información que soliciten las personas. Finalmente, tenemos que la entidad pública designa al responsable de entregar la información solicitada. Quiere decir que a nivel de las UGELs, regiones, debe haber un representante o un responsable, tal cual lo señala la ley, que sea designado por la entidad a fin de que puedan brindar información y esté encargado de atender estos casos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Tenemos también las responsabilidades y sanciones en el artículo 4. Nos dicen de que aquel funcionario y servidor público que incumpla estas disposiciones determinadas serán sujetos a una falta grave, pudiendo ser denunciados también penalmente como abuso de autoridad. No olvidemos que anteriormente, cuando estuvimos viendo el caso de las comisiones de procesos administrativos, sobre el procedimiento, las leyes,
también se dijo que todo servidor público y funcionario están sujetos a la parte administrativa, penal y civil, de acuerdo a la falta tipificada que se encuentre. Así tenemos también que el cumplimiento de esta disposición no va a dar lugar a represalias contra el funcionario responsable de entregar la información solicitada. En el artículo 5 tenemos la publicación en los portales de las dependencias públicas. En primero, tenemos que deben de estar publicados en los portales de las dependencias los datos generales de la entidad, así como su organización, organigrama, procedimientos, el marco legal y el TUO de procedimientos administrativos. Tenemos que tener en cuenta cuando hablamos del TUO también de procedimientos administrativos, ya el doctor más adelante les va a explicar, ha salido el día miércoles de esta semana de noviembre, la ley del TUO justamente donde te da los lineamientos del TUPAC. Entonces tenemos que tener claro, que ahí deben de estar las tasas, los costos, todo aquello que implique algún gasto por la información que se le solicita. Así tenemos también el punto 2, la información presupuestal que incluye datos sobre los presupuestos ejecutados. Esto se refiere que algún gasto que tenga que pagar, esto debe estar estipulado en el TUPA de cada entidad. Tenemos como punto 3 las adquisiciones de bienes y servicios que realicen. El punto 4 tenemos como actividades oficiales que desarrollen o van a desarrollar los altos funcionarios de la respectiva entidad. Finalmente tenemos información adicional que la entidad considere necesaria. En el artículo 7 tenemos la legitimación y requerimiento inmotivado. Tenemos que toda persona tiene derecho a la petición a solicitar y recibir información de cualquier entidad de la administración pública. En ningún caso se exige expresión de causa para el ejercicio del derecho. En la Constitución Política del Perú, en el artículo 2, numeral 5, te dicen que todas las personas tienen derecho a solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública en el plazo legal, con el costo que suponga este pedido. Se exceptúan las informaciones que afecten la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional. La norma te señala algunas excepciones en las cuales no pueden ser brindadas. Esto se refiere a que el solicitante no podrá sacar copia de ello, solamente podrá observar o mirar dicha información en la entidad. En las entidades obligadas a informar, esto se encuentra en el artículo 8, tenemos los mismos que lo hemos mencionado en el artículo 2 de la ley, como el Poder Ejecutivo, incluyendo los ministerios, organismos públicos descentralizados, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los gobiernos locales y regionales. Así también tenemos que dichas entidades se van a identificar bajo responsabilidad al funcionario responsable de brindar la información. En caso de que la entidad no haya designado a un responsable para que se ocupe de estos casos o brinde información de la ley de transparencia, va a recaer esta función o esta tarea en el secretario general de la institución o quien haga sus veces. Las personas jurídicas sujetas al régimen privado que prestan servicios públicos lo vamos a encontrar estipulado en el artículo 9. Estos están sujetos al régimen privado descritas en el inciso 8 del artículo 1 del título preliminar de la ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, en la que te dicen que toda persona ejerce un derecho de acuerdo a que le tiene la competencia la ley. Asimismo, también ellos están sujetos a las obligadas a informar sobre las características de los servicios públicos que prestan. Las personas jurídicas que ejercen función administrativa de modo directo e indirecto deben tener en cuenta que constituye función administrativa el conjunto de decisiones y operaciones mediante las cuales se procura dentro de las orientaciones generales trazadas por las políticas y el gobierno a través de las normas legales.
Debemos tener en cuenta que nosotros tenemos que regirnos bajo un lineamiento normativo que te estipula la ley de transparencia. Asimismo, te dice de que tenemos que tener en cuenta, sobre todo, la Constitución Política del Estado, en donde te dice que todo ciudadano tiene derecho a informarse, ya que se le dé información, porque es un documento público. En el acceso a la información pública, te dice en el artículo 10 de que las entidades de la administración pública están obligadas, ¿no? Tienen la obligación de proveer la información requerida si se refiere a la contenida en documentos escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital o en cualquier otro formato. El texto único ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, específicamente en el artículo 46, te dice que para el inicio, continuación o conclusión de todo procedimiento común o especial, las entidades quedan prohibidas de solicitar a los administrados la presentación de información o documentos siguientes. Primera, aquella que la entidad solicitante genere o posee como producto de sus funciones. Segundo, aquella que haya sido expedida por la misma entidad o por otras del sector. Y finalmente, fotografías personales, salvo para obtener documentos de identidad, pasaporte o licencias o autorizaciones de índole personal. En los documentos de identidad personal distintos al documento nacional, recabar sellos de la propia identidad que deben ser acopiados por la autoridad a cargo del expediente, constancias de pago realizado ante la propia entidad por algún trámite, en cuyo caso el administrado solo queda obligado a informar en su escrito el día de pago y el número de la constancia de pago. Toda aquella información o documentación que las entidades de la administración pública administren, recaben, sistematicen, creen o poseen respecto de los usuarios o administrados, están obligados a suministrar o poner a disposición de las demás entidades. Quiere decir que toda esta información que les he señalado debe de estar en buen recaudo, toda entidad, a fin de que también aquí funcione el sistema de la interoperabilidad, en que consiste de que otras entidades puedan pedir estas informaciones ya que es de acceso público. También tenemos en el decreto legislativo la 1246 que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa, entre las cuales tenemos el artículo 3, que habla sobre la implementación progresiva de la interoperabilidad en beneficio del ciudadano, que dice que las entidades de la administración pública que poseen y administren la información señalada en el numeral 3.2 del artículo 3 de la ley, deben ponerla a disposición de manera gratuita y permanente a las entidades del Poder Ejecutivo para la interoperabilidad a que hace referencia el artículo 2 del Decreto Legislativo 1246, dentro del plazo máximo de 60 días hábiles computados de la publicación. Aquí tenemos que tener en cuenta los plazos. Realmente cuando hemos visto en algunas entidades, realmente no se está cumpliendo estos días de plazo. Nosotros tenemos que tener claro que tenemos unos días a fin de que todo expediente debe estar en buen recaudo, debe estar clasificado, ordenado, a fin de que en cualquier momento que otra entidad lo solicite o la misma entidad que requiera sea de fácil accesibilidad. En el decreto legislativo, en la 1246, tenemos en el 3.2 que la información de los usuarios y administrados que las entidades de la administración pública deben proporcionar a las entidades del Poder Ejecutivo de manera gratuita es, tenemos ahí la identificación y estado civil, tenemos los antecedentes penales, los antecedentes judiciales, antecedentes policiales, grados, títulos, vigencia de poderes y designación de representantes legales, así como la titularidad o dominio sobre bien registrado. En la solicitud de información, ¿quiénes deben solicitar? Hemos dicho que pueden ser personas naturales o jurídicas. ¿Mediante qué medios? Puede ser por escrito, puede ser en la página web, correo electrónico.
O sea, ya la norma te está dando mayor alcance a efecto de que el ciudadano tenga varias formas de solicitar la información. En el registro de solicitudes de acceso a la información, de acuerdo al Decreto Supremo número 070-2013, esto viene a ser la modificatoria de la 072-2003, tenemos en la disposición complementaria transitoria un tema que el día a día se va dando en cada una de las entidades, como por ejemplo el incumplimiento de algunas entidades de enviar el formato de atención de solicitudes de información a la PCM, para que elabore informe anual al Congreso. Hay un tema, por ejemplo, estos formatos de atención de solicitudes de información, debe ser, la norma te dice la modificación. Se crea el registro de atención de solicitudes de acceso a la información en las entidades públicas, el cual debe ser actualizado permanentemente. Mediante la disposición complementaria transitoria se establece un plazo de 120 días para que las entidades implementen el registro. Quiere decir que toda entidad tiene que estar actualizando estos formatos de atención de solicitudes a efectos de que en un periodo de 120 días ellos puedan implementarlo y puedan ser informados a la PCM para que ellos también informen anualmente al Congreso. La justificación de esta modificación sería que te permite a las entidades cumplir con el acopio de información para remitir a la PCM, para que elabore el informe anual. Permitirá a las entidades contar con información para mejorar procesos internos de atención de solicitudes de información. Asimismo, va a facilitar a la PCM de tener ordenado todos estos formatos, así como tener también en la fecha establecida a fin de que pueda informar anualmente al Congreso. Bien, la norma también te dice que qué es lo que tiene que contar un registro de solicitudes, dónde se consigna la siguiente información. Todo registro de solicitudes debe contar fecha de solicitud, nombre del solicitante, información solicitante, tiempo en que se atendió la solicitud, tipo de respuestas que se brindó a la solicitud. En caso de negativa, explicar las razones, el por qué se denegó. En caso de que la respuesta haya sido realizada fuera del plazo legal, explicar las razones de este retardo. Acá tenemos como referencia el Decreto Supremo, la número 070 de 2003 de la PCM en el artículo 3, inciso D.4. El análisis formal de la solicitud tenemos de esta manera. El análisis sobre la posesión de la información, vamos a tener que el funcionario designado va a evaluar si la entidad tiene o no la información solicitada. De no tener la información solicitada, se debe dar respuesta inmediata al solicitante. No habría razón de retener dicho expediente a efecto de que no se le dé respuesta. De no tenerla y conocer la ubicación de la información, comunicará de ello al solicitante. En realidad la norma te dice, si tienes información, dale respuesta. Si no tienes información, dale respuesta. Entonces, no es que si no hay información, ¿qué le voy a responder al solicitante? Toda entidad está en la obligación de darle respuesta porque es su derecho. Ahora, el otro supuesto análisis tenemos sobre el cumplimiento de los requisitos de la solicitud. Esto no significa que la entidad vaya a denegar el petitorio, porque en la Ley del Procedimiento Administrativo General te dice que todo documento debe ser recibido. Que le indique sí, qué es lo que falta a efecto de que procede el requisito, pero no es que lo vayas a rechazar o lo vayas a negar dicha solicitud. En este caso, el funcionario designado verifica si cumple con los requisitos obligatorios, así como hemos señalado anteriormente, cuáles son los contenidos o qué debe ir en este requisito, como por ejemplo el nombre, el pedido genérico, sin precisión, etc. Entonces, también a esto se le debe dar respuesta. Nosotros tenemos que tener dos supuestos. Primero,
si el funcionario va a evaluar si se encuentra este expediente en la entidad y si tiene respuesta o no. Y segundo, que esta ficha o este pedido tenga los requisitos que te estipula la ley. Bien, ahora voy a dar pase al doctor Justo Víctor Ingaranda y más adelante seguiremos para las preguntas y consultas que tengan a fin de ser absueltas. Gracias. Bien, amigos, continuando con la exposición sobre la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, me presento ante ustedes. Yo soy Víctor Inga Aranda, soy el coordinador de la Dirección de Apoyo a la Gestión Educativa Descentralizada. Y en esta ocasión vamos a continuar con la exposición que ya ha hecho la doctora Elba de Jesús Arista Tacuri. Y vamos a ver el tema sobre costos de reproducción. Como ustedes saben, esta ley de transparencia ya tiene pues un buen número de años de vigencia y se está implementando. Hasta ahora seguimos haciendo la implementación correspondiente a través de las correcciones, de las modificaciones desde el punto de vista normativo, a efectos de que podamos tener toda la información necesaria y tener los requisitos y las acciones que cada uno de ustedes como usuarios tienen que brindar información de la administración pública a todo usuario, sin ningún tipo de restricción, salvo los que la misma ley señala como excepciones. Pero por lo demás, toda la información se debe alcanzar. Y como ustedes ven, la doctora ya les ha explicado un poco todos los requisitos, los formularios y toda la información que se debe de tener. Los administrados, obviamente, saben que existe información en el Estado y que a través del principio de publicidad requieren información. Pero cada uno de los administrados tiene que también saber la cantidad que requiere de información. Si requieren todo el expediente, toda la información o solamente lo necesario. Y de acuerdo a eso, van a determinar al final, para la entrega de la información, el costo de la reproducción. Porque la información que requieran los usuarios será proporcionada a ellos siempre y cuando se cumpla con el pago del costo de la reproducción, que eso lo van a decir en el momento a través de la mesa de trámite documentario. El costo de reproducción es la liquidación solo que incluye aquellos gastos directos y exclusivamente vinculados con la reproducción de la información solicitada. En ningún caso se puede incluir dentro de estos costos pago de remuneraciones. O sea, no es que se va a pagar las remuneraciones del administrado, del funcionario que le va a alcanzar la información, ni cualquier otro concepto ajeno a la reproducción, sino solamente referido exclusivamente al costo de las copias que van a solicitar. Copias, planos, en fin, todo el tipo de información que requieran, pero ustedes tienen que analizar, o los administrados tienen que analizar qué tipo de información requiere. Si desea, de todas maneras, que sea todo lo que está archivado, en todo caso se alcanzará todo lo que está archivado, pero tienen que asumir el costo de la reproducción. Los costos de la reproducción solamente deben incluir pues, aquellos gastos directos y exclusivamente vinculados a la reproducción de la información solicitada. Por ende, no deben ser excesivos, ya que pueden convertirse en obstáculos tangibles para el acceso a la información. Este costo de la reproducción también tiene que estar señalado en el TUPA de la entidad pública, y ese es el monto que debe ser cubierto. El costo es lo que se denomina tasa, porque ustedes ven que dentro del sistema tributario tenemos impuestos, gravámenes y tasas. Y en este caso no es un impuesto, no es un gravamen, pero sí es una tasa. ¿Qué significa el costo exacto de la reproducción de las copias que se les va a alcanzar? Entonces, eso es importante. Eso también lo explica el Tribunal Constitucional a través de sentencias que ya ha emitido varias de ellas. En la diapositiva señalamos una de las sentencias que ha emitido, que es la 3351 del año 2008, a través de un habeas data. Luego, entonces, vemos la entrega de la información. La solicitud de información que genere una respuesta y que esté contenida en medio magnético o impresa será puesta a disposición del solicitante en la unidad de recepción documentaria o en el módulo habilitado para tales efectos, previa a la presentación de la constancia de pago en el caso de existir costo de reproducción. Esto está señalado en el artículo 15 del reglamento. Si la información solicitada se encuentra
publicada en el portal de la transparencia de la entidad, se satisface el derecho de acceso a la información, indicándose al solicitante el enlace o lugar donde debe acudir al portal. Entonces se le dice cuál es la página web de la entidad y a través de ella el administrador va a solicitar la información correspondiente. ¿De acuerdo? La entidad remite al solicitante la información al correo que le ha proporcionado. Bien. Puede que también soliciten información a través de correo. Entonces esa información se le absuelve, se le contesta a través del correo que el propio administrador puede haber señalado. Puede haber la negativa de entregar la información. El Decreto Supremo 070-2013 PCM prevé, a través del inciso F del artículo 5 del reglamento, para explicar la obligación de motivar la denegatoria de una solicitud de información a partir de la prueba del daño. El informe que deniega la información solicitada debe estar debidamente motivado, señalando, entre otras cosas, que la información solicitada se encuadra en las excepciones previstas en la Ley 27806, que la revelación de la información secreta o reservada puede afectar la seguridad nacional, el orden interno o el interés público, que la revelación de la información confidencial puede producir un daño mayor a las personas que al interés individual del ciudadano de conocer la información solicitada. Entonces, se tiene que tener muchísimo cuidado en poder alcanzar información. Para eso, ustedes deben acudir al reglamento de la ley, en donde está señalado expresamente, taxativamente, cuál es información secreta, cuál es información reservada y cuál es información confidencial. Ahí le dice expresamente cuáles son. Y ustedes analizan uno por uno, cada una de ellas, cuál es la que está, digamos, dentro del alcance para poder decir por qué no alcanzo la información. Y en la motivación de la respuesta le va a indicar el motivo por qué. Un caso supuesto también de esta situación es, por ejemplo, si la información es imprecisa o es ambigua o es incompleta. Todos estos aspectos van a probar pues el daño. Si se alcanzara una información que está clasificada como secreta, reservada o confidencial, significaría una prueba del daño que se puede generar, y eso hay que tener mucho cuidado. El procedimiento para el acceso a la información pública está en el artículo 11, modificado por el Decreto Legislativo 1353. Eso es un decreto legislativo que hace poco ha sido emitido. En esta se señala, por ejemplo, dice, toda solicitud de información debe ser dirigida al funcionario designado por la entidad de la administración pública. O sea, el titular de la entidad debe designar al funcionario que se debe hacer responsable de la información respecto de la transparencia y acceso a la información pública. Si la entidad no hubiera designado al funcionario respectivo, entonces la solicitud se dirige al funcionario que tiene en su poder la información requerida o al superior inmediato. La entidad de la administración pública a la cual se haya presentado la solicitud de información deberá otorgar esta información en un plazo no mayor de 12 días. Esto es una modificación reciente, porque antes era 7 o 12 días. Y estos días son hábiles, o sea, no incluye sábados, domingos ni feriados. Sin embargo, por causas debidamente justificadas, esta información puede que no se pueda entregar en los 12 días. Pero estas tienen que ser solamente en relación a qué cosas. A razón de una logística, o sea, que no tenga lo suficientemente su logística para que pueda alcanzar la información en este plazo. O aspectos de recursos humanos, o sea, poco personal. O el significativo volumen de información solicitada, que esta persona encargada de alcanzar la información de acuerdo a la ley de transparencia, tenga una carga laboral excesiva. Entonces, estas razones pueden hacer que justifique la solicitud de ampliación para entregar la información, y este plazo adicional que se le concedería sería de 2 días hábiles, adicionales a los 12 días. Ese es el único plazo adicional que se le puede conceder, con lo cual estamos hablando de un plazo de 14 días para alcanzar la información. El incumplimiento del plazo faculta al solicitante que pueda recurrir ante la Autoridad Nacional de la Transparencia y Acceso a la Información Pública. En estos casos puede ocurrir hechos que inclusive ya lo ha mencionado la doctora Elba, en el sentido de que si no se alcanzara la información en el plazo, por ejemplo, de los 14 días, el administrado
puede formular silencio negativo o puede acudir en recurso de apelación. O también puede acudir en queja por defecto de tramitación. Entonces, si esa queja por defecto de tramitación se presenta en una fecha determinada, vamos a suponer que el plazo se venció, los 14 días se venció el 15 de noviembre, pero la respuesta no lo hace el 15, sino lo hace el 18 de noviembre. Y el administrado, o sea, el interesado, presenta el recurso de queja el 20 de noviembre. O sea, está dentro del plazo de haber presentado la queja por defecto de tramitación porque no se le ha entregado la información dentro de los 14 días. Pero como la presentación de la queja se ha realizado después de que ya le han alcanzado la información la administración, aún venciéndose el plazo de los 14 días, porque le han alcanzado en el 18º día, pero que al 18º día todavía no había ingresado la queja por defecto de tramitación. La queja ingresa el 20 y la información se ha alcanzado el 18. Entonces, en este caso, no procedería la queja por defecto de tramitación, porque en este caso estamos hablando de un eximente o un atenuante del administrador, por haber entregado el documento fuera de fecha, pero antes de que se formule la queja correspondiente. Entonces, como vemos, son 12 días que se debe transcurrir para que se alcance la información, más 2 días adicionales, tenemos un total de 14 días. Si no hay respuesta por parte de la entidad, entonces el solicitante puede considerar que se ha denegado su pedido. Como se deniega su pedido, acude al silencio negativo. O puede también formular recurso de apelación. Amparándose en el silencio negativo, puede formular recurso de apelación. El procedimiento para acceso a la información pública, lo seguimos señalando, la denegatoria de acceso a la información debe estar debidamente fundamentada sobre las excepciones del artículo 15 al 17 de la ley. En esos artículos están pues debidamente explicado cuáles son las excepciones. De no mediar respuestas en los plazos previstos en el inciso B, el solicitante puede considerar denegada su pedido, como ya lo hemos manifestado. En los casos señalados en los incisos C, denegatoria según los artículos 15 al 17 y D del presente artículo, el solicitante en un plazo no mayor de 15 días calendarios puede interponer recurso de apelación ante el Tribunal de Acceso a la Información Pública. Ustedes saben que ahora, de acuerdo a normas recientes, se ha creado la autoridad del acceso a transparencia y a la información pública, pero también se ha constituido el Tribunal de Acceso a la Información Pública. Entonces, este tribunal dice, el cual deberá resolver en el plazo de 10 días hábiles bajo responsabilidad. O sea, el tribunal. Si la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública no resuelve el recurso de apelación en el plazo previsto, el solicitante podrá dar por agotada la vía administrativa y puede acudir al contencioso administrativo. Si la apelación se resuelve en sentido negativo, o la entidad correspondiente no se pronuncia en el plazo de los 10 días, como ya hemos señalado, de presentado el recurso, el solicitante podrá dar por agotada la vía administrativa. Como saben ustedes, agotada la vía administrativa, el solicitante que no obtuvo información requerida podrá optar por iniciar el proceso contencioso administrativo, de conformidad con lo que se señala en el texto único ordenado de la ley 27.584, que es la ley del contencioso administrativo. O, dice la ley, optar por el proceso constitucional de habeas data, de acuerdo a lo señalado por la ley 28.237, que es la ley que regula los procesos de garantías a través del Tribunal Constitucional. La denegatoria de acceso a la información está regulada en el artículo 13, modificado por el Decreto Legislativo 1353. La entidad a la cual se solicite información no podrá negar la misma basando su decisión en la identidad del solicitante. La denegatoria debe ser debidamente fundamentada y solo por las excepciones señaladas en los artículos 15 al 17 de la ley. O sea, esa es la única razón que justificaría la denegatoria
de la solicitud de información solicitada, siempre que esté regulado entre los artículos 15 al 17. La solicitud de información no implica la obligación de la entidad de crear o producir información con la que no cuenta o tenga obligación de contar al momento de efectuarse el pedido. Es decir, si yo solicito un tipo de información y ese tipo de información la entidad no lo tiene, no puede dármela. Pero tampoco no puede significar que cree ese tipo de información que yo estoy tratando de solicitar, suponiendo que existe en la entidad. Pero como no existe, no significa que tiene que crearla o producir una información. En tal caso, dice la norma, la entidad debe comunicar por escrito que la denegatoria se debe a la inexistencia de datos en su poder respecto de lo que le han solicitado. Porque si no lo tengo, yo le tengo que informar de que no lo tengo. Pero siempre es importante que se conteste, no retener la petición, porque a veces de pronto no sabe qué cosa debe hacer o cómo responder. Pues lo único que tiene que decir es, pues, si no tiene la información, dígaselo que no tiene la información. Es lo mismo que decimos nosotros, cuando el Poder Judicial le alcanza una resolución judicial a la entidad, en este caso a la UGEL, para que cumpla una decisión del juez, y la entidad dice, yo no puedo resolver porque esto no es mi competencia, porque esto es un problema presupuestario. Entonces, lo que nosotros siempre decimos, señor, pero usted derive a quien es el responsable de las acciones presupuestarias, que en este caso es, pues, el gobierno regional. Y eso contéstele usted al juez, dígale que esto se está haciendo, pero no se quede con el documento esperando que le den respuesta, por ejemplo, el gobierno regional, y mientras esta no se la da, usted se queda con el expediente y el juez en este caso va de pronto, le va a requerir, hasta lo puede multar a la entidad, y eso tenemos que evitar. Por eso es que les reitero, cualquier petición que ustedes reciban respecto de transparencia y acceso a la información pública, contéstenle. Si tienen, en buena hora, díganle lo que tienen y alcancen la información. Si no tienen, también díganle que no la tiene porque no es, pues, de su competencia tener la información que le están requiriendo. Cuando la entidad no localiza información que está obligada a poseer o custodiar, deberá acreditar que se han agotado las acciones necesarias para obtenerla, a fin de brindarle una respuesta al solicitante. También eso es importante, o sea, siempre contestar, pero no quedarse un poco en la nebulosa sin saber qué hacer. Si la información no hubiera sido satisfecha, la respuesta hubiera sido ambigua, no se hubiera cumplido con las exigencias, se considerará que existió negativa en brindarla. Pues eso también, o sea, si usted no sabe qué hacer o piensa que le va a responder de manera ambigua, eso va a significar que a la postre el administrador va a considerar que su petición ha sido denegada y en todo caso acudirá a las instancias correspondientes. En este caso es la autoridad que se ha creado sobre la transparencia y acceso a la información pública, conjuntamente con el tribunal. Son entes que ahora ya existen y que dependen del sector justicia. No depende de otra entidad, solamente del sector justicia. Luego vemos acá un tema respecto de las excepciones al ejercicio del derecho de la información pública. Los casos establecidos en los artículos 15, 15A y 15B son los únicos en los que se puede limitar el derecho de acceso a la información pública, por lo que deben ser interpretados de manera restrictiva por tratarse de una limitación a un derecho fundamental. Ustedes saben que todos tenemos derechos fundamentales a la información, a la libertad y otros tantos derechos fundamentales. Pero como también es importante que se sepa, nada es absoluto, todo es relativo. En el derecho ocurre lo mismo. Entonces acá también hay excepciones. Esas excepciones significan que el acto que se está requiriendo no es absoluto, sino que es relativo, porque tiene limitaciones. En este caso, del derecho al acceso a la información. No se puede establecer, pues, una norma de menor jerarquía ni ninguna excepción a la presente ley. O sea, tampoco podemos crear alguna norma de pronto regional, local, en fin, para que se permita alcanzar una información, con lo cual estamos contraviniendo lo que dice la norma legal. La norma legal solamente se reglamenta por un decreto supremo, que viene a ser su norma reglamentaria, pero ninguna otra entidad que no tenga la competencia nacional podría emitir alguna norma que regule de manera paralela. La información contenida en las excepciones señaladas en los literales, en los artículos 15, 15A y 15B,
son accesibles para el Congreso de la República, el Poder Judicial, el Contralor General de la República y el Defensor del Pueblo. Solamente estas autoridades, por mandato de la ley, de una norma legal, son los únicos que pueden acceder a las informaciones señaladas como secretas, reservadas o confidenciales. ¿Cuáles son esas? El Congreso de la República, el Poder Judicial, siempre que haya una resolución judicial que así lo indique, el Contralor General de la República y el Defensor del Pueblo. Son los únicos, por mandato legal, que pueden acceder. El Congreso de la República tiene el acceso mediante la comisión de investigadora que pertenece al mismo Congreso, formada de acuerdo al artículo 97 de la Constitución Política del Perú, y la comisión establecida por el artículo 36 de la Ley 27479. Tratándose del Poder Judicial, solamente el juez, en el ejercicio de sus atribuciones jurisdiccionales, en un determinado caso, y cuya información sea imprescindible para llegar a la verdad, puede solicitar la información de acuerdo a las expresiones. El Contralor General de la República tiene acceso solamente dentro de una acción de control de su especialidad. O sea, de acuerdo a su ley orgánica, de acuerdo a sus atribuciones y funciones, y sin excederse de ella. El Defensor del Pueblo tiene acceso a la información en el ámbito de sus atribuciones en defensa de los derechos humanos. Las excepciones al ejercicio del derecho a la información secreta, reservada y confidencial está, repito una vez más, en el artículo 15, 15A y 15B. Es importante a veces reiterarlo para que esto quede bien claro de parte de todos ustedes. Los funcionarios públicos que tengan en su poder la información contenida en los artículos 15, 15A y 15B tienen la obligación de que ella no sea divulgada, siendo responsables si eso ocurre. Y las responsabilidades son bien delicadas, porque puede constituir administrativamente falta grave o muy grave, y también puede caer en abuso de autoridad, como ya lo explicó también la doctora Elba. Y eso, el abuso de autoridad, eso es una denuncia penal, y la denuncia penal tiene su costo, porque al final va a ser condenado por el delito de abuso de autoridad. Que sea mínima, no interesa, pero de todas maneras es un delito y es una condena, y nadie quiere estar con una mancha. El ejercicio de estas entidades de la administración pública se enmarca dentro de las limitaciones que señala la Constitución Política del Perú. Obviamente, esa es la ley principal que nos regula toda nuestra actuación. El artículo 15 se refiere a las excepciones al ejercicio del derecho de información consideradas como secreta. Ustedes pueden remitirse a estas disposiciones legales que les estoy señalando en este momento para que vean ustedes, ahí está detallado, y son varias, no es solamente una, son varias. El artículo 15A se refiere a las excepciones al ejercicio del derecho de información reservada. El artículo 15B se refiere a las excepciones al ejercicio del derecho de información confidencial. Le hemos puesto acá una nota porque tenemos también el artículo 15C. Este 15C no está señalando ningún tipo de excepción. Lo que hace es regula las excepciones que estamos mencionándolos en el 15A, en el 15, 15A y 15B. Solamente lo que hace es regular. No nos confundamos suponiendo que también está señalando algún tipo de excepción. No, solamente lo que hace es regular. El artículo 16 se refiere también a hechos en los cuales también puede ocurrir de información parcial. Por ejemplo, en el caso de que un documento contenga en forma parcial información que conforme a los artículos 15, 15A y 15B de esta ley, no sea de acceso público. ¿Por qué? Porque contiene, pues, aspectos que son reservados, secretos o confidenciales. Entonces, la entidad de administración pública deberá permitir el acceso a la información disponible del documento, pero solamente lo relativo a lo que no es secreto, reservado o confidencial. Por lo demás, se le puede alcanzar la información. Luego, también acá reiteramos la tasa que se debe aplicar. El solicitante que requiera la información deberá abonar solamente el importe correspondiente a los costos de reproducción de la información requerida. Nos estamos refiriendo específicamente a las fotocopias. Usted va a una casa que emite fotocopias de documentos y ustedes le cobran solamente el costo de las copias que le van a alcanzar. Eso es lo único que dice la norma que tiene que ser pagado. Eso se llama tasa.
Acá mismo dice, el monto de la tasa debe figurar en el TUPA. Eso también lo hemos mencionado y lo vamos a reiterar. De cada entidad de la administración pública. Lo hemos resaltado inclusive. Cualquier cosa adicional se entenderá como una restricción al ejercicio del derecho regulado por esta ley. O sea, estamos queriendo negarle, porque le estamos haciendo un cobro mayor de lo que corresponde a la tasa que se refiere a la reproducción de los documentos. Con eso implícitamente que le estamos queriendo decir que no te quiero alcanzar información. Estoy buscando alguna razón, algún motivo, pero ese tipo de actitudes es sancionado. Hoy día, para tener mayor información, como también lo ha explicado la doctora Elba, ha salido una resolución de Secretaría de Gestión Pública de la PCM, que es el número 005-2018 PCM. En esta norma se están creando los lineamientos para la elaboración, aprobación y difusión de los TUPAs, o sea, de los textos únicos de procedimientos administrativos. Y eso es una norma que es de aplicación para todas las entidades públicas, como también ya se ha mencionado que figuran en el artículo 1 del título preliminar de la Ley de Procedimientos Administrativos General. Conservación de la información. Es responsabilidad del Estado crear, mantener registros públicos de manera profesional para que el derecho a la información pueda ejercerse a plenitud. En ningún caso la entidad de administración pública podrá destruir la información que posea. Por el contrario, debe de hacer en la medida de lo posible que todos los archivos que existen de resoluciones, de constancias de pagos y cualquier otro tipo de información que sea de importancia de la entidad estén debidamente, digamos, con todas las garantías, debidamente ubicados en espacios adecuados, empastados, anillados, cosidos, en fin, cualquier manera que sea, pero que garantice la conservación y la custodia de esos archivos que son sumamente importantes para los administrados. La entidad de administración pública, dice también, deberá remitir al Archivo Nacional la información que obra en su poder, los que ya tienen su tiempo. Hay unas normas que regula el Archivo Nacional, por la cual le dice las custodias y cómo, en qué circunstancias ya hay que remitir al Archivo Nacional cierta información. El Archivo Nacional, por ejemplo, señala que podrá destruir la información que no tenga utilidad pública cuando haya transcurrido un plazo razonable durante el cual no se haya requerido dicha información y que de acuerdo a la normatividad por la que se rige el Archivo de la Nación. Entonces, eso está regulado. Nosotros no intervenimos en ella, pero sí se los hacemos saber para que sepan que eso existe. Luego tenemos el Decreto Legislativo 1353 que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se rige por lo dispuesto en la Ley 27.806. Esta autoridad se rige por lo que dice la Ley 27.806, que es la ley que crea, digamos, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás normas reglamentarias. Este decreto legislativo también habla del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Señala que es un órgano resolutivo del MINJUS, o sea, del Ministerio de Justicia, y constituye la última instancia administrativa en materia de transparencias y derecho al acceso a la información pública nacional. Este tribunal, dice también la norma, resuelve en última instancia los recursos de apelación contra las decisiones de las entidades comprendidas en el artículo 1 del título preliminar del texto único de la Ley 27.444. Y también dice, como última instancia administrativa, en los recursos de apelación que interponen los funcionarios y servidores sancionados por incumplimiento de las normas de la transparencia y acceso a la información pública. Con su decisión queda votada la vía administrativa. O sea, cualquier recurso que se interponga respecto a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública solamente es visto por la Autoridad de Transparencia y Acceso y el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. No es a ninguna otra, digamos, a otra, no se apoya, por ejemplo, en la Ley de Servir o, por decir, hablando de profesores, en la Ley de Carrera Pública Magisterial. No. Si se trata de un tema relativo a la transparencia y acceso a la información pública, es la Autoridad de Transparencia y el Tribunal de Transparencia los que deben atender estos
estas denuncias, estos recursos, y agotan la vía administrativa. Este tribunal también señala, la norma dice, dirime en opiniones técnicas y vinculantes en los casos que se presenten conflictos entre la ley 29.723, que es ley de protección de datos personales, y de la ley 27.806, que es la ley de transparencia y acceso a la información pública. Entonces, acá vemos, pues, entonces, existiendo la autoridad y el tribunal, hay un régimen sancionador que también se está regulando. Tenemos el régimen sancionador, es aplicable a las acciones u omisiones que infringen el régimen jurídico de transparencia. Estamos viendo, pues, desde la ley 27.806 a la actualidad, hay una serie de disposiciones legales que están regulando todo lo que dice la norma. Régimen jurídico de la transparencia y acceso a la información pública. O sea, tenemos ahora un régimen jurídico de transparencia y acceso a la información pública que tiene su propia normatividad, que no debemos confundirlas con otros tipos de normas que regulen procesos sancionadores. Este es un caso específico. Las infracciones se clasifican en leves, ¿ve? Tenemos este régimen que está señalando que también tiene infracciones. Acá habla de infracciones y se clasifican en leves, en graves y muy graves. No hay no leves, solamente leves, graves y muy graves. Y están tipificadas vía el reglamento, o sea, el Decreto Supremo 19/2017. Acá es importante señalar, cuando se quieren tipificar faltas o infracciones, solamente eso se hace por mandato de una norma legal, o sea, de una ley, pero no a través de reglamentos. Si la ley no regula, no tipifica faltas o infracciones, el reglamento no lo puede hacer. Tendría que salir alguna norma legal que le faculte al reglamento a tipificar faltas o infracciones. En este caso, la ley que crea la autoridad y el tribunal está facultando a que vía reglamento se regule o se tipifiquen las infracciones. Y eso lo dice el Decreto Supremo 019, por eso es que ahí se señala las infracciones graves, muy graves y leves. Las graves están señaladas en el artículo 32. Digo, las muy graves. Las graves en el artículo 33 y las leves en el artículo 34. Y señala también esta norma legal que las sanciones, ¿cuáles son? Amonestación escrita, suspensión sin goce de haber, entre 10 y 180 días. Y después tiene multas no mayor a 5 UITs. Luego existe la destitución y finalmente la inhabilitación. Como ven ustedes acá, las sanciones son totalmente diferentes de los que existen en otras normas legales, ¿no? Entonces acá tenemos, para los efectos de la transparencia y acceso a la información pública, las sanciones son amonestación escrita, suspensión sin goce de haber de 10 a 180 días, o sea, 10 días a 6 meses. Multas no mayor de 5 ITs. Luego hay la destitución y también hay la inhabilitación. ¿Ya? Entonces son aspectos totalmente diferentes que son los que nos motivan a nosotros a que se haga este tipo de exposiciones a través de la vía virtual para que se estén sumamente enterados de cuáles son los alcances normativos respecto a la transparencia y acceso a la información pública. Ahora dice misma la norma, la graduación de la sanción se realiza de acuerdo a los criterios establecidos en el principio de razonabilidad. Por supuesto, si tenemos regulado la autoridad y el tribunal, ¿cómo se regularía el proceso disciplinario? Entonces acá nos está llevando a una norma legal, al principio de razonabilidad que está señalado en el inciso tercero del artículo 246. ¿De qué norma? Del texto único ordenado de la Ley de Procedimientos Administrativos General, 27.444. Pero también nos remite al artículo 87 de la Ley 30.057, que es la Ley del Servicio Civil. ¿De acuerdo? Entonces, está bien precisado las normas para poder regular el proceso sancionador. El procedimiento sancionador en materia de transparencia y acceso a la información pública se rige por los principios de la potestad sancionadora, descritos ¿dónde? En la Ley 30.057, Ley del Servicio Civil y su reglamento general. O sea, estas son las normas que nos van a regular y nos van a permitir el procedimiento sancionador en materia de transparencia. ¿Para qué? Para utilizar los principios de la potestad sancionadora. Solamente nos está hablando de la referencia de los principios de la potestad sancionadora, no para que aplique usted toda la ley de servicio civil o toda la ley, todo el reglamento de la ley general. El procedimiento sancionador
a las personas jurídicas. Como ya lo explicó también la doctora Elba, acá, ¿quiénes pueden acudir o quiénes son los responsables para poder entregar información? Son las entidades del Estado, pero también las personas que pueden solicitar información son las personas naturales y personas jurídicas. Y el procedimiento sancionar a las personas jurídicas, dice la norma, es aplicable a las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen función administrativa en virtud de concesión, delegación o autorización del Estado. Como ven ustedes acá, estas entidades como los notarios públicos, por ejemplo, los colegios profesionales o las universidades privadas, tienen información que también son requeridas por los administrados y están en la obligación también de alcanzarlas. Pero si no cumple, se aplicará pues el proceso sancionador a estos entes, a estas personas jurídicas. Las personas jurídicas están sujetas a una sanción de multa. A una persona jurídica usted pues no le puede cesar temporalmente, amonestar o suspender, porque no son personas naturales, sino personas jurídicas. Y la persona jurídica tiene su propia naturaleza. Entonces acá consideran que la sanción debe ser la multa. El proceso sancionado comprende la fase instructora a cargo del órgano de línea de la autoridad. Como ven, la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información Pública es un órgano dentro del Ministerio de Justicia que tiene su dirección y sus órganos de línea. Y acá está diciendo, un órgano de línea de la autoridad es la que va a hacer acá, va a llevar a cabo la etapa de la fase instructora dentro de un proceso sancionador. Y la fase sancionadora está a cargo de la autoridad, o sea, del responsable de la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información. Como ven ustedes, una vez más les digo, la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información Pública es parte de la estructura del Ministerio de Justicia. Forma parte de la estructura, como un órgano, como decir una dirección general, algo así. Las infracciones están tipificadas, dice, las muy graves en el artículo 39 del reglamento. Se refiere a las personas jurídicas. Las graves en el artículo 40 del reglamento y las leves en el artículo 41 del reglamento, repito, de las personas jurídicas. Entonces, en grandes rasgos hemos explicado un poco la parte normativa, pero tenemos acá, hemos puesto algunas diapositivas respecto a jurisprudencia, algunas sentencias que ha emitido el Tribunal Constitucional respecto a la transparencia y acceso a la información. Por ejemplo, sobre el principio de transparencia, ¿qué cosa nos está queriendo decir el tribunal? Nos hace referencia al artículo 45 de la Constitución Política del Perú, en la cual se dice que el poder emana del pueblo. En ese sentido, el poder debe ejercerse no solo en nombre del pueblo, sino también para el pueblo. La puesta en práctica del principio de transparencia va a coadyuvar a combatir los índices de corrupción en el Estado, pues constituye una herramienta contra la impunidad del poder, siendo una de sus manifestaciones el derecho al acceso a la información pública, imponiendo obligaciones en los entes públicos. Entonces, eso está regulado, pero también se señala estos aspectos cuando se emiten sentencias judiciales, y en eso hace muy bien el Tribunal Constitucional en precisarlos. Y eso lo hace una y cuantas veces sea necesario, lo repite. Luego otro tema de la jurisprudencia es el principio de publicidad, que también ya lo ha explicado la autora, que en qué consiste el principio de publicidad, y está detallado todos los aspectos relativos al principio de publicidad. El tribunal dice, toda la información producida por el Estado es prima facie, o sea, pública. Es tener acceso a los datos relativos al manejo de la red pública, o sea, de la información pública. Resulta esencial para que exista una opinión verdaderamente libre que pueda facilitar adecuadamente la conducta de los gobernantes. Y eso es lo que hace para que se evite. Y por eso ustedes, a través de los medios de comunicación, que son aparentemente los mayores fiscalizadores, es que aparecen denuncias todos los días de diversos calibres, donde se habla de actos de corrupción, o de malos manejos, o de lavado de activos, y así sucesivamente. Entonces, eso hace que el principio de publicidad sea pues cada vez más prioritario, como dice la norma, o como dice el tribunal, prima facie, o sea, lo primero que tiene que ocurrir. La red es pública, lo que tenemos que informar, o sea, toda la información es pública, no hay nada privado, no hay nada oculto, salvo las excepciones que ya hemos señalado. Luego tenemos el principio de reserva, que también lo explica el tribunal,
acá le hemos hecho una síntesis de lo que dice el tribunal, porque sus fundamentos son pues, bastante amplios, doctrinarios, explicativos. El principio de publicidad no puede significar la negación del principio de reserva. O sea, si hablamos del principio de publicidad, pero también no podemos negar que pueda existir también el principio de reserva. Pues existen ciertos elementos que pueden ser exceptuados a la luz pública, como la seguridad nacional, el secreto bancario, el tributario y la intimidad. Como ya les repito una vez más, en el derecho no todo es absoluto, sino que también tiene cierta relatividad. O sea, hay cosas en las cuales se pueden significar excepciones. Luego tenemos una sentencia que habla de la cultura del secreto. En nuestro país es costumbre muy arraigada en la administración pública llamada cultura del secreto, lo que supone que las documentaciones sobre los funcionamientos de las instituciones públicas les pertenece al servidor público y que se debe evitar que tal información pueda ser develada o expuesta ante la opinión pública. Eso es una costumbre que lo hemos tenido arraigado por mucho tiempo y a eso es lo que denominan la cultura del secreto. Pues eso no debe existir. Esta conducta exige pues un cambio de paradigmas, o sea, tenemos que dejar de ser ortodoxos y ser activos, proactivos, actuales, o sea, aceptar el cambio, estar al ritmo del cambio, a la tecnología, a la modernidad, lo cual no es posible, dice, con la ley de transparencia y acceso a la información pública, sino que requiere que se concretice el acceso a la información pública a través de las disposiciones legales que se dicten a nivel de cada una de las entidades públicas también internamente para poder darle mayor sostenibilidad y viabilidad a esta cultura de la transparencia y acceso a la información pública. Un tema también que es importante es, respecto ya al campo educativo, es que existe una negativa de la institución educativa de entregar información de los alumnos necesarias para la matrícula en otras instituciones educativas cuando sus padres tienen deudas pendientes. Si la Constitución Política del Perú ha establecido que los padres tienen el deber de brindar educación a sus hijos, respecto del Estado, ha declarado que este está también en la obligación de proteger especialmente al niño y al adolescente. Es decir, la obligación de permitir ingresar a un centro educativo, así como que se adopten todas las medidas necesarias y oportunas destinadas a impedir que nadie se vea impedido de recibir educación adecuada. ¿Por razón de qué? De su situación económica o de sus limitaciones mentales o físicas. Evidentemente, se incumple este deber esencial, por ejemplo, cuando el Estado, a través de sus órganos y funcionarios competentes, niegan a un menor a la posibilidad de continuar sus estudios sin existir motivos razonables para ello. Eso se ve básicamente en los casos en los cuales por alguna decisión, situación familiar, el padre de familia no puede pagar la pensión de sus hijos, entonces el promotor de la institución educativa no lo deja ingresar al alumno hasta que su padre no se ponga al día con las deudas. Entonces está confundiendo lo que es el servicio educativo con lo que es una relación contractual, porque aquí existe una relación contractual entre el padre de familia y el promotor de la institución educativa, pero en esas circunstancias nada tiene que ver el educando. El educando debe continuar su desempeño o su función educativa de manera normal, y la administración de la institución educativa no debe adoptar ninguna medida en contra del alumno. Lo que tiene que hacer es ver cuál es la relación contractual entre el padre o tutor o apoderado en relación con el promotor o director de la institución educativa. Bueno, en grandes rasgos es esto un poco lo que hemos querido explicar a cada uno de ustedes respecto de la ley de transparencia y acceso a la información pública, y sí les requerimos a ustedes que nos alcancen todas las preguntas que sean necesarias para poder atenderlos con la prontitud del caso y formarnos una casuística de todo lo que hemos explicado, y esperemos que en otra oportunidad también volvamos a seguir tratando estos temas a efectos de poder estar bien informados, y nosotros apreciaremos eso a través de las preguntas que nos formulen y de las que les vamos a alcanzar. Vamos a ver cuál es la necesidad o la réplica que tenemos que hacer respecto de este tema que hemos tratado el día de hoy. Les quedamos muy agradecidos y esperamos en unos minutos para que se pueda
sobre las preguntas. Entonces hacemos una pequeña pausa y ustedes manden sus preguntas para poder contestarlas en la brevedad posible. Gracias. Bien, estimados amigos, retomamos con las consultas, las soluciones que nos han hecho alcanzar. Agradezco por estas inquietudes, esperemos alcanzar todas sus expectativas y concluir con todas las preguntas. Bien, tenemos del UGEL 3, Trujillo Noroeste. ¿Qué sucede si un administrado reitera constantemente la misma información? ¿Se tiene que entregar la misma información las veces que lo requiera? Bueno, en principio no. Habría que ver, ¿no? Si ya hay un expediente, en este caso ha sido atendido, ya se le ha dado respuesta al interesado, sin embargo, a pesar de ello, vuelve a solicitar lo mismo. En el siguiente documento que él presente en el FUD, en este caso, ustedes le pueden responder de que dicho documento ya fue atendido mediante el oficio tal, mediante el expediente tal, y se acabó el asunto, ¿no? Bien. Bien, ahora tenemos una consulta que hace la UGEL Mariscal Cáceres. Dice, ¿se puede proveer información a terceras personas? Evidentemente que sí es posible que se pueda alcanzar información a terceras personas, pero salvo las referidas a las excepciones que ya les hemos señalado, que están señaladas en el artículo 15, 15A y 15B. Con esa salvedad se puede alcanzar la información. Bien, gracias. La UGEL Talara, ¿es procedente entregar copias de informes vinculados al solicitante? Sí, sí es procedente entregar copias de informes vinculados al solicitante. Ahora tenemos la UGEL Picota, consulta y dice, ¿se puede entregar información sobre resoluciones de contrato de personal administrativo y docentes a solicitud de personas naturales? ¿Estas también se consideran información confidencial? Sí se puede alcanzar información que soliciten los administrados respecto a resoluciones de contratos de personas. Lo que tenemos que tener en cuenta es que si la persona de quien se está solicitando información hubiera acudido a esta norma legal que se habla de la protección de datos personales, entonces va a tener un documento que le está diciendo, le está amparando respecto de la persona porque tenga algunas dificultades, le ha concedido una especie de autorización para que se proteja todos sus datos personales. Si eso existiera, no se entregaría información. Pero de lo contrario, sí se puede alcanzar. Gracias. Bien. UGEL Purus. Buen día. Mi pregunta, ¿es necesario dar opinión legal de la procedencia o no sobre la información solicitada por el administrado? No es necesario dar una opinión legal. Solamente se le da la información que le está solicitando. Nada más. Bien. Acá la UGEL 2 también nos hace consulta, parecida a la que ya le hemos comentado. Pues, dice, docente con resolución sancionadora firme puede requerir a la entidad de la resolución que no se le entregue, amparado en la protección de datos personales a terceras personas. Evidentemente, pues si es que tiene alguna norma, algún documento a través de la ley esta de protección de datos personales, no se podría entregar, porque tenemos que tener mucho cuidado en la información. ¿Para qué lo van a solicitar o para qué lo quieren solicitar? Probablemente para poder ejercer algún tipo de acción que pueda ser perjudicial a la persona, que pueda causar un daño mayor. Eso tenemos que tener mucho cuidado. Bien, de UGEL 10, Guaral. Si el usuario solicita por la ley de transparencia un sinnúmero de documentos, se ha realizado el trámite respectivo, se ha recabado la información y sin embargo el usuario no viene a recogerlo, ¿qué acciones se puede tomar? En principio, en el FUD que ha presentado por mesa de partes, me imagino que el solicitante ha anotado su correo electrónico, anotó su dirección, anotó su celular, teléfono, en fin. De hacerlo, pues la entidad puede enviarle inclusive las copias solicitadas del solicitante a su correo electrónico, o en su defecto llamarlo a fin de que le digan de que ya se encuentran los documentos, que pase a recogerlos. Bien, ahora tenemos una consulta de UGEL Tacna. Dice, ¿se puede dar información por la ley de transparencia a los denunciantes teniendo presente que ellos no son parte en el proceso, según la resolución viceministerial 091-2015-ED? En este caso, apreciamos de que se está hablando de que está en giro un proceso disciplinario y que ese proceso disciplinario ha generado algunos informes. Entonces, lo que está queriendo la persona, el denunciante, es que se le alcance un informe respecto de ese proceso disciplinario. Obviamente que eso no se puede alcanzar porque el proceso disciplinario
está como vimos, en un proceso. Y eso está generando algunos informes preliminares antes de una resolución final. Entonces, mientras el proceso disciplinario no se culmine, no se pueden entregar los informes que se vienen generando, porque estaríamos generando perjuicios. Lo que se puede alcanzar es el expediente sin los informes que se puedan haber emitido, a efectos de que puedan verificar qué documentos del expediente que se ha presentado inicialmente con la denuncia se requiere información, pero no pedir informes del proceso disciplinario por ley de transparencia. Bien, Ugel Chiclayo. La denunciante que no es parte del proceso administrativo puede pedir por transparencia los descargos de la denunciada, estando en giro un proceso administrativo disciplinario. Bueno, en principio no, salvo que este proceso ya haya finalizado, ya se encuentre con resolución, y no olvidemos que toda resolución es un documento público, ya que debe estar inclusive colgado en la página web de toda entidad, que ahí sí se le puede solicitar, pero estando en curso, y más aún si es un descargo de la otra parte, no debería de darse. Bien. Bien. Tenemos ahora de lo que es Tacna. Pregunta, ¿se puede dar informes escalafonarios, boletas de pago de remuneraciones por transparencia? Bueno, acá le manifestamos que los informes escalafonarios se pueden solicitar y se le puede alcanzar esta información, pero las boletas de pago de remuneraciones sí tenemos que tener mucho cuidado, siempre y cuando estas figuren dentro de lo que ya hemos señalado, los artículos 15, que se refiere a información secreta, el artículo 15A, que se refiere a reservada, y el artículo 15B, que se refiere a información confidencial. Si está dentro de este rubro de confidencialidad, no se entregaría la información. Para eso hay que analizar bien todos los literales que señala este artículo 15B para efectos de poder atender la petición por ley de transparencia. Bien, UGEL, la Convención, Región Cusco. Respecto a las personas jurídicas, ¿el procedimiento es trilateral? No, aquí no es trilateral. El procedimiento es bilateral, ya que comprende dos órganos, que es el órgano instructor y el órgano sancionador. Bien. Tenemos la UGEL Huancavelica, dice, ¿el presidente de la PAFA puede solicitar información de una resolución de sanción administrativa de un docente? Bueno, sí se puede alcanzar esa información, pero siempre hay que tener mucho cuidado que no esté la persona a quien se está requiriendo información dentro de la protección de datos personales o se trate de información confidencial. Solamente eso hay que tener mucho cuidado. UGEL 3, Cercado de Lima. ¿Quién debe realizar los filtros de información que contenga datos personales? ¿El poseedor de la información o el responsable del acceso a la información pública de la entidad? En este caso se refiere al designado o al responsable designado por la misma entidad. Este caso debería de verse si realmente existe una de las excepciones que podría darse de la confidencialidad. Tenemos que tener en cuenta estos artículos, la 15A y la 15B, a efecto de que realmente si lo pueden dar estas copias del solicitante o no. Bien. Acá nos pregunta la Andrea Amazonas. ¿Quiénes son los responsables de dar información de transparencia y si se debe de emitir resolución, la designación? La pregunta es que la ley señala de que el titular de la entidad debe designar al funcionario que debe hacerse cargo o ser el representante respecto de la transparencia y acceso a la información pública. Pero también señala la norma, si el titular no indica qué persona, qué funcionario debe ser, entonces corresponderá esa función al secretario general de la entidad. Pero también puede ser que, por ejemplo, no exista ninguna de las dos personas designadas y hay una petición de información por la ley de transparencia. Entonces, la entidad tiene que verificar qué órgano o qué funcionario de la entidad es el que tiene la información que está solicitando, para que éste sea la persona que alcance esa información. Bien, gracias por la pregunta. UGEL Huamanga. Solicita que se le envíe información a través de la diapositiva. En realidad, el día lunes se les va a enviar el enlace, por eso que se les solicita que llenen la encuesta a fin de que ustedes puedan escribir correctamente los correos electrónicos. Así, en este caso, se les va a llegar
en el AS, el PPT, todo, pero el día lunes. Bien, la DRE Cajamarca pregunta, en un concurso CAS, un postulante a la plaza que ha sido ganador puede solicitar a la entidad el currículum vitae del postulante ganador a fin de verificar si cumple con el perfil de la plaza. Bueno, sí puede solicitarlo, siempre que esté dentro de los requisitos que señala la ley de transparencia y no figure en ninguna de las condiciones señaladas en el artículo 15, sobre todo el 15b. Gracias. UGEL Tacna, la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes es competente para conocer las faltas de directores de instituciones educativas que niegan el acceso a la información por transparencia. Bueno, en realidad todo lo que tenga que ver con la ley de transparencia, entendamos de que es un régimen jurídico, diferente al que está a cargo de la autoridad del acceso a la información pública. Bien, tenemos ahora la UGEL Pisco, dice, la no entrega de documentos solicitados puede generar una denuncia por transgresión a la ley de transparencia y ser sancionado como falta grave. Evidentemente que sí, ya lo hemos mencionado en la exposición. La no entrega de la información que no tenga ninguna justificación, obviamente constituye una falta que tenemos que verificarla si es grave o muy grave, dependiendo del contenido de la denuncia que se plantee, pero que no se entrega información dentro de los plazos señalados que hemos indicado que son de 12 días más 2, serían 14 días, y dentro de ese plazo no se alcanza la información, entonces aquí cabe que se pueda sancionar, o sea, denunciar, pero también puede el peticionario acudir al silencio negativo, o también agotar la vía administrativa y irse pues ante la autoridad de transparencia y acceso a la información pública, para que luego el tribunal emita la resolución que corresponda. UGEL Pisco Ica dicen de que se les envía, que llenen, que se les envíe el PPT. Hemos hecho las coordinaciones pertinentes y efectivamente se les va a enviar, si es que no les ha llegado, las disculpas del caso. Por eso es que solicitamos nuevamente en la encuesta, al llenar la encuesta, escriban correctamente su correo electrónico. Bien, tenemos la DREICA, pregunta, dice, el plazo para atender las solicitudes es de 10 días hábiles, según la Fe de Ratas. Bueno, el plazo para entregar la información, ahora de acuerdo a la normatividad, es de 12 días. Y luego, si es que existiera alguna razón que justifique el no poder haber entregado en los 12 días, como ya lo hemos mencionado, problema logístico, problema de recursos humanos o volumen de carga laboral, puede la persona que está encargada de entregar la información solicitar 2 días adicionales, con lo cual llegaría a 14 días. Pero tiene que estar la petición escrita y la autorización también escrita, para que se pueda hacer la entrega en 14 días. Entonces, sí es posible poder atenderla, pero en 14 días, no es de 10 días, es de 12 más 2. Gracias. UGEL Huamalíes. ¿Es posible expedir copias sobre boletas de ventas de una institución pública en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública cuando un conjunto de personal directivo y personal docente solicite informe documentado sobre la rendición de cuentas sobre un taller realizado por UGEL? En realidad no, solamente se puede solicitar copia de ello, pero no una rendición de cuentas. O sea, me refiero, el UGEL no está obligado a dar un informe documentado, detallado, de cómo surgió, qué debe hacer. Simple y llanamente se puede remitir a las copias de los documentos de que se ha llevado a cabo este taller, a efecto de que también entendamos de que estos gastos deben estar colgados en la página web de la entidad, ya que son gastos de la entidad y gastos públicos, ¿no? Bien, acá tenemos la UGEL 7. Pregunta, dice, ¿las comisiones de procesos disciplinarios es competente para procesar a directivos por transgresión de la ley de transparencia? Y de ser así, ¿qué autoridad resolverá la apelación que pudiera interponerse al director sancionado? Pues bien, consideramos que es realmente importante esta videoconferencia porque nos va a permitir a que cada uno de ustedes definan bien el marco jurídico. Cuando se trata de la ley de transparencia y acceso a la información pública,
solamente hay un régimen jurídico y está a cargo de la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información Pública y del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que es un ente que depende del Ministerio de Justicia. Tanto la autoridad como el tribunal depende del Ministerio de Justicia. Entonces, si se trata de un tema relativo a la ley de transparencia, entonces tenemos que acudir a esta normativa, no a ningún otro régimen, como en el caso del magisterio, a un proceso a través de la comisión permanente o la comisión especial, de acuerdo a la ley de reforma magisterial. Los temas relativos a transparencia no tienen nada que ver con procesos disciplinarios respecto de la indisciplina, la falta administrativa de un docente, porque en este caso estamos hablando de infracciones que pueden ser graves o muy graves o leves, pero respecto de la ley de transparencia, por no haber cumplido con alcanzar información dentro del plazo requerido por el administrador. Gracias por la pregunta. Bien, Ugel Santa Cruz. En el tema del proceso administrativo, ¿se puede otorgar copias de los expedientes administrativos al denunciante y o terceros? Como les he explicado anteriormente, siempre en cuando no se ha iniciado el proceso administrativo, en este caso la apertura del proceso. Si la resolución de apertura o cuando finalice el caso, en este caso de la sanción, sí podría darse a conocer, pero si se está ventilando un caso dependiendo de la materia, tendríamos que ver si, dentro de esto está implícitamente una de las excepcionalidades que el doctor les ha explicado. De ser así, no podríamos otorgarle copia, pero de no encontrarse con una de las excepciones, sí podríamos darle copia. Bien, acá tenemos una consulta, entiendo que de la OGEL 3. Dice, comentar la consulta absuelta mediante oficio 799 US GATA, no sé, mediante la cual la Dirección General de Transparencia del MINJUS precisa sobre la confidencialidad de los procedimientos administrativos sancionadores en trámite. Efectivamente, pues, si existe proceso administrativo disciplinario abierto, vigente, y se pretende por la ley de transparencia solicitar información o documentos que figuran en el proceso administrativo disciplinario que está siguiendo bajo un régimen jurídico diferente, tenemos que pensar que estamos en una etapa que lo comprenderíamos dentro del artículo 15-B, respecto de la confidencialidad. O sea, no podemos alcanzar información mientras hay un proceso administrativo aperturado. Y mientras ello siga vigente, no es posible. Solamente, como ya les he manifestado, se podría alcanzar los documentos que se presentaron con la denuncia, que forman parte de la denuncia propiamente dicha, pero no documentos que se han generado una vez aperturado el proceso disciplinario, porque esos están en trámite y en todo caso se tiene que terminar, que culmine el proceso para poder reclamar todos los documentos que ya existen, porque se trataría de un caso concluido o terminado. Gracias por la pregunta. La Dirección Regional de Educación Apurímac manifiesta que hasta el momento no le llegó los procesos administrativos a sus correos. Entiendo yo que ha sido la anterior videoconferencia. Yo sugiero que por favor en el chat escriban bien su correo, o en su defecto nos manden un correo a nuestro correo para nosotros reenviarles ese enlace, porque me indican que ya se les ha enviado a nivel nacional el enlace de la anterior videoconferencia que fue sobre Comisión de Procesos Administrativos. Bien. La OGEL Tacna dice, las apelaciones denegatorias de transparencia las resuelve el tribunal de todos los departamentos o solo de Lima. Bueno, el tribunal es un ente único que depende del Ministerio de Justicia. Es un órgano del Ministerio de Justicia y él es el único que resuelve a nivel nacional todos los recursos de apelación, o sea, en última instancia. Entonces, porque, como repito, todo lo relativo a la transparencia y acceso a la información pública está regulado como un régimen jurídico especial. Y para eso existe la autoridad y para eso existe el tribunal. Gracias. Bien, acá nos preguntan Ugel Lambayeque.
en un proceso administrativo disciplinario, en cualquier etapa del proceso administrativo de la Comisión de Procesos, se puede brindar información por la Ley de Transparencia. De ser así, ¿qué documentos podemos facilitar? Esto de aquí ya lo hemos venido explicando. Efectivamente, sí se puede brindar información siempre y cuando no exista documentos confidenciales que atañe la reputación, imagen o algo de la otra persona que pueda estar amparado, pueda estar en una de las excepciones que les ha explicado el doctor. De ser así, no se les podría entregar. Culminado, sí, el proceso administrativo de investigación, habiendo ya una resolución que es un documento público, sí se podría dar a él. Bien, la UGEL 3 consulta, dice, las excepciones están reguladas mediante el artículo 15, 16 y 17. Efectivamente, el que regula la situación jurídica respecto de los documentos que están en la condición de secreto, reservados o confidencial, es el artículo 10, el 15C. El 15C es el que habla de la regulación de todas las excepciones que están señaladas, como repito, en el numeral 15, 15A y 15B. Entonces, siempre hay que pensar que esto es un régimen jurídico totalmente diferente de todos los regímenes sancionadores que podamos encontrar. Gracias. Bien, para finalizar, el tiempo nos ha ganado. Yo quisiera hacerles un comunicado, quisiera decirles a todos ustedes que a partir del día de hoy hasta el día 14 de diciembre se está poniendo una fecha máximo para que ustedes llenen un formulario en las cuales está el cumplimiento de las funciones que atañen a los especialistas contratados por la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios. Entiendan ustedes que hace unos días atrás la Dirección de Atención de Gestión Descentralizada estuvo monitoreando en cuanto a la contratación de este personal del procedimiento administrativo disciplinario bajo el amparo de la resolución viceministerial a 047 del 2018. Ahora, con esta resolución se les ha dado un presupuesto a fin de que sean contratados estos especialistas, los abogados que están actualmente en las comisiones de procesos administrativos. En este formulario que se les va a enviar el día de hoy a sus correos, tienen que llenar una serie de preguntas. Aquí tienen que ver netamente con los expedientes asignados hasta el día 30 de noviembre del 2018. Quiere decir, los expedientes que han sido asignados a los abogados de las comisiones de procesos administrativos disciplinarios hasta el día de hoy. Bien, va a llegarles un oficio o múltiple a los directores regionales, así como a los directores de UGELes, a fin de que puedan responder y dentro del plazo señalado, este formulario de que el día de hoy se les está enviando a sus correos. Fecha límite el 14 de diciembre del presente año. Muy bien, eso es todo. Les paso con el doctor para la despedida respectiva. Muy bien, muchas gracias. Bueno, estamos sumamente complacidos de poder haber participado con ustedes un par de horas, por lo menos, para poder conversar este tema que es sumamente importante sobre la transparencia y acceso a la información pública. Nosotros ahora queremos de que parte de ustedes les hemos enviado en las diapositivas nuestros correos para que ustedes puedan formular las consultas que consideren necesarios con toda la confianza del caso, hagan la pregunta o planteen el problema y hacen la pregunta y nosotros inmediatamente le estaremos contestando. Consideramos que es de suma importancia tratar ese tema porque cada día se van presentando más situaciones que pueden hacerles compleja su actuación o en todo caso pueden caer en vencimiento de los plazos y tenemos que nosotros hacer todo lo posible de que esto no ocurra y que ustedes brinden la información lo más pronto posible. Por eso les reitero, si tienen a ustedes alguna duda, hagan la consulta correspondiente a través del correo o también lo pueden hacer a través de los oficios correspondientes que la puedan formular. Nosotros con mucho gusto. Bien, desde ya entonces agradecemos mucho la participación de ustedes, de parte de la autoridad y del mío propio, Víctor Inga. Quedamos muy agradecidos y estaremos en otra oportunidad siempre manteniéndonos en contacto para la atención de todas las dudas y
sugerencias que consideren ustedes necesarias. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.